Lógicamente tiene que ser, ¿no?, algo diferente, ¿no es cierto? En salud sería el arte de conducir a la población para lograr el completo bienestar tanto físico, mental y social de las personas. Sin embargo, la situación es más compleja que esta simple interpretación de lo que es la política. Entonces, la política de salud va a ser el resultado de la interacción de varios factores, entre ellos la situación económica, social, principalmente donde intervienen las tendencias no solo regionales, sino también las megatendencias del desarrollo económico y social. Eso es verdad. Nuestra economía no es nuestra, ¿no? Depende de las economías a nivel mundial. En consecuencia, los elementos a considerar para definir una política de salud deben ser los siguientes. Y eso me gustaría que lo aprendan, que lo sepan, porque quién sabe que aquí hay un ministro de salud o una ministra de salud, no sé. Ustedes dirán, no, porque nadie sabe, ni ustedes mismos saben, ¿no ven? Entonces, con seguridad, y por eso es fundamental. Entonces, los que van a dictar las políticas de salud son ustedes, los médicos, como han dicho los ministros, las autoridades, pues no siempre ministros, director de epidemiología, director nacional de epidemiología, nacional de cómo son tantas direcciones que... Entonces, para poder dictar una política de salud, ¿no es cierto?, deben tomar en cuenta los siguientes factores. Primero, el primero sería factores demográficos. Para dictar una política, ustedes tienen que conocer las características de la estructura de la población en cuanto al grupo etario. ¿Qué grupo etario es mayoritario? Menores de 5, personas en edad productiva, tercera edad, mujeres, hombres, etc. Después, flujos migracionales, factores sociales. ¿De qué vive la gente? ¿Cuál es su empleo principal? Si tienen servicios básicos, ¿qué educación tienen? Factores sanitarios. Aquí debemos considerarse, o se debe considerar, los indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, principalmente el perfil epidemiológico, de qué viven, de qué mueren, de qué se enferman, ¿no es cierto? Factores institucionales serían los recursos humanos que son dispensables, la infraestructura sanitaria existente, el modelo sanitario y la participación de la población en tareas de la salud. El modelo económico vigente en ese momento, que sabemos hay dos tipos principalmente, ¿no? El famoso modelo capitalista, socialista, y teóricamente el neoliberal, no sé qué será, para qué lo voy a decir qué será. Marco jurídico, son las resoluciones administrativas, las leyes que provienen de la Secretaría Nacional de Salud, los decretos supremos, leyes de la República en favor a la salud. Bueno, eso es lo más importante. Ahora, tal vez dirán, ¿para qué hablamos de esto? Pero yo siempre digo, ¿no? Ustedes hoy en día, lamentablemente, no es por criticarles, pero ustedes no saben quiénes son. ¿De dónde vienen? Me van a decir, ¿de dónde vienes todos? De mi casa. ¿Eres blanco? ¿Eres negro? ¿Qué raza eres? O sea, no saben nada. Solo saben que algunos han nacido aquí y otros han venido de otra parte. Es necesario saber un poquito de historia, que no es gran cosa, para ver lo que ha sucedido en la salud pública o en el área de la salud aquí en Bolivia. Por eso aquí hay en mi media página un resumen que dice análisis de las políticas de salud en Bolivia en las últimas décadas. Es útil eso, no la crean ustedes.
antes de la famosa revolución del 52 no había nada en Bolivia, vivíamos como animalitos. Precisamente por eso ha sido una gran transformación la famosa revolución del 52. Ojo, si yo hablo de esas cosas no vayan a pensar que soy amenerista, que estoy a favor, no tengo nada que ver, solamente para que ustedes entiendan, ha habido grandes transformaciones. Y siempre yo digo, a la mujer debería darle gracias a... ¿Quién es el viejito que ha muerto? El amenerista, Víctor Paz Extensor. ¿Por qué? Porque él les ha dado el derecho a la educación. Antes de eso las mujeres no iban al colegio, menos a la escuela. La mujer que quería estudiar, el papá decía, no, mijito, usted no me va a estudiar, usted va a estar aquí ayudando a mamá. Aquí él, que es el hijo hombre, va a ir a estudiar. Por ejemplo, de eso yo les digo, es una cosa que no es mentira. Miren que todavía estoy vivo. En mi época, cuando estábamos en la universidad, el 65% más o menos eran hombres y un 35% mujeres. Ahora se ha ido al otro extremo. El 65% son mujeres y el 35% son hombres. ¿Por qué? Porque los hombres a qué se estarán dedicando, no lo sé. Pero las mujeres sí se están dedicando a profesionalizarse, a formarse. ¿Acaso antes había una arquitecta? Pucha, que me costó a mí aceptar que haya mujer arquitecta, porque era una cosa horrible de verdad, porque tenías una educación diferente. Oye, una arquitecta, ver a una mujer trepando un edificio ahí, pucha, con botas, con no sé qué cosas. Porque tú tenías la imagen de la mujer, esa imagen, como se dice, tal vez siempre con un vestidito, algo más delicadito, no sé, pues. O que veas una ingeniera agrónoma en el campo. Hoy en día no hay profesión que no pueda hacer la que quiere, y nadie va a decir nada, ni por qué. Si estás estudiando, por decir aquí, tú eres marimacho, no, nada que ver. Sos mujer, tal cual, no hay absoluto, pero antes era así. Y lo más bonito es que les ha dado el derecho al voto. Antes de eso, mujeres no votaban, escogía a los hombres, ¿no? Y por eso a mí, Víctor Paz Extensor no me gusta. Porque les ha dado muchos derechos. Mentira, por decir nomás, no vayan a pensar que van a estar diciendo que yo soy machista, no es mentira. Bueno, la revolución del 52 se inicia con una nueva perspectiva social y política y económica, donde ya se piensa en la satisfacción, eso es lo que más me gusta, donde ya se piensa en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Cosa que hasta ese entonces nunca se había sabido siquiera que eran necesidades básicas, pero allá empezaron a pensar de que debería tener necesidades básicas la población. Los grandes procesos sociales que se dieron como ser, ¿qué sucedió con la revolución del 52? Las famosas reformas agrarias. Todo cambio, como dicen, es traumático. Increíblemente hubo muchos errores, mucha gente muerta, cosas muy negativas, sin lugar a dudas. Alguito he visto todavía de niño. Hasta ese entonces, ¿no ve? Aquí en el oriente eran los terratenientes. En el occidente les llamaban, parece, a los patrones, gente que tenía tensiones de tierra. Ahí tenían sus casangas, sembraban todo, pero tenían sus famosos pombos, ¿no? Todavía se hacía algún tipo de esclavitud, ¿no? Claro, había propiedad después, una belleza, ¿no? Y cuando hubo la famosa reforma agraria que se dice que habían dicho, ¿no ve? La tierra es para quien lo trabaja. Entonces, a mucha gente, muchos patrones los han limpiado, los han matado y se han metido. ¿Y en qué se ha convertido? En lugares polvorientos. No hay un árbol frutal, no hay absolutamente nada. También ha tenido cosas negativas, pero yo creo que ha habido más cosas positivas que negativas. Entonces, la famosa reforma agraria. El reconocimiento del derecho a la mujer a emitir el voto, ya les dije.
La educación, apertura de vías camineras, eso es otra cosa muy importante que se empezó a hacer con Víctor Paz. Apertura de vías camineras, con lo cual nos permitió vertebrar mucho mejor el país. Ahí se construyó la primera carretera de Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz. Incluso dijeron que eso hizo Víctor Paz por allá, por Siberia, no sé qué. Él tenía terrenos donde exportaban madera y por eso hicieron, no sé. Hasta antes de eso no había camino, había que venir a pie, no había con mula. Dice que tardaban 3 meses en llegar. Ahorita, ¿cuánto llegamos? Como tortuga, pongámosle, 8 horas. Si le metemos un poco más, yo creo que hasta en 6 horas podemos llegar. 3 meses. Escucha, con caña en tus pies. También nos permitió conocer un poco más de las principales enfermedades y plagas endémicas que existían en el país. Fue entonces que se dio el mayor énfasis en los programas, para poder atender mejor las enfermedades. Como por ejemplo la erradicación de las enfermedades transmisibles por vectores, como es la malaria. Ahí nació el SNEM, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Hasta ese entonces aquí en Santa Cruz la malaria ha hecho estragos con la gente que vivía, ha matado mucha gente. También se empezó a vacunar y con ella prevenir enfermedades inmunoprevenibles como la viruela, sarampión, coqueluche, tétano, poliomielitis, que eran las principales causas de muerte en los niños menores de 5 años. Se iniciaron los programas de vacunación contra dichas enfermedades y se organizó lo que les acabo de mencionar, el SNEM, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Después de Víctor Paz del 52, lamentablemente hubo como casi 20 años las dictaduras militares. 1964 a 1981, yo un poquito ya de muchacho viví esa parte, ¿no? Se le llama en el área de la salud la época del oscurantismo en la salud. No se tenían definidas políticas de salud, gobiernos golpistas se sucedían con mucha frecuencia. O sea que para ese entonces los gobiernos eran milicos y los ministros de salud eran milicos. El coronel tanto, el general tanto, el ministro de salud. Perdónenme, qué porquería sabía un militar de salud. Hasta que algo aprenda, ya lo cambiaron. Aún nosotros mismos, si no nos ponen ya de ministros de salud, mismo que seamos del área, pero no tenemos mucho conocimiento en gerencia y demás cosas. Y eso es lo malo, que no es que no nos vamos a quedar sin saber, vamos a aprender, para que hasta que aprendamos ya terminó nuestra época y nos cambie. Y por eso nunca las cosas funcionan de una manera correcta, ¿no es cierto? Entonces las autoridades de salud, ya hemos dicho, carecían de formación y el conocimiento adecuado para asumir dichas responsabilidades. No existían programas definidos, excepto el de vacunación. Lo único que funcionaba en esa época de los milicos era la vacunación y el control de la tuberculosis, la atención hospitalaria, que estaba bajo la responsabilidad del Estado. Después de esa época vino el periodo democrático con el gobierno de Hernán Siles Suazo, 1985-83. En este gobierno se inicia el periodo democrático bajo la presidencia del doctor Hernán Siles Suazo, que era el líder de la UDP, Unidad Democrática Popular. El ministro de Salud, dicen que fue el ministro de Salud que tuvo, el mejor ministro de Salud que tuvo la historia de Bolivia. Fue el doctor Javier Torres Goytia, y la política de salud de aquel periodo se definió en 3 líneas estratégicas, como por ejemplo, ahí ya empezamos a hablar de la atención primaria de salud. Participación popular, o sea que la participación popular no es creación de Evo, ya desde esa época viene. Y de ahí vienen las famosas autonomías, ¿no es cierto? Evoluciona. La regionalización. Los instrumentos para la operativización de la política de salud fueron el PIAS. Yo me acuerdo que estaba empezando a hacer el año de provincia y obviamente no sabía dónde estaba parado el peor en salud pública y dijeron,
para seguir trabajando, tienen que ir a hacer el curso del PIES. Mierda. Un mes fui a Cochecón. Ese curso peor que a ustedes. No entendí nada. Un pepino. El PIES era el plan integral en áreas de salud. Y se hablaba de todo lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Y no crean que ustedes no me han sido, nos tomaron examen, pero yo copié. Y ahora es más renegado contra los copiones, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Después había lo que se llaman los comités populares de salud, y sigue habiendo. No es, por eso no es nada nuevo, no crean. Después de eso, Hernán Siles Suazo viene otra vez don Víctor Paz Extensor. Ese realmente fue capo, ¿no? ¿Para qué decir? 1985-81, líder del MNR, ¿no ve? Movimiento Nacional Revolucionario. En su gobierno se elaboraron un plan global de salud con 2 periodos en su definición e implementación. El primero era el plan de acciones inmediatas 85-87 y el segundo era el plan trienal de salud 87-89. Se caracterizó por dar énfasis al desarrollo de programas subvencionados por la donación de alimentos con incentivo a la atención, por ejemplo, prenatal. Para entonces yo estaba ya en los primeros meses de año de provincia. Se empezó a hacer atención prenatal y se veía que en el área rural las mujeres lamentablemente no sabían qué era control prenatal y nunca iban al médico cuando estaban embarazadas, y uno que otro iba a hacer un parto institucional. Todo era en la casa. Yo atendí cualquier cantidad de partos en la casa, ¿no? Bueno, se amplió la ayuda para la reestructuración del sistema de salud mediante la otorgación de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Inició proyectos dirigidos a la atención materno-infantil y comunitaria en áreas rurales de algunos departamentos. El Plan Integral de Actividades de Salud, el PIES, llegó a ser el PAS, porque era Víctor Paz. ¿Qué más? ¿Verdad? Bueno, entonces viene el gobierno de Jaime Paz. Eso también solo en Bolivia sucede, que siendo tercero fue presidente, porque Jaime Paz en esa elección fue tercero, pero por los famosos acuerdos patrióticos llegó a ser presidente, ¿no? Se aglutinan 2 partidos políticos, el MIR, Movimiento si quieres Revolucionario, que era de Jaime Paz, y la ADN, Acción Democrática Nacional. Pero ocurrieron cosas muy interesantes en la salud. Su política de salud estuvo basada en 3 líneas de fuerza estratégica. Prácticamente casi todo lo que hoy en día sucede en el área de la salud, en la parte de la salud pública, deriva de eso. La gestión social, la descentralización y la atención a la madre y al niño. A través del decreto supremo número tanto, no hay problema, establece la prioridad nacional de acciones de protección a la salud. Entonces, las áreas programáticas que había en el gobierno de Jaime Paz fueron la atención integral al menor de 5 años, que hasta hoy sigue vigente, atención integral a la mujer, ya sea embarazada o no embarazada, atención integral al escolar adolescente, atención al medio ambiente y vigilancia epidemiológica, fortalecimiento institucional. Los subsistemas fueron administración financiera, información y vigilancia, control de mantenimiento, suministro de insumos, investigación, recursos humanos, referencias y resolución. Las principales fuentes de apoyo financiero fueron el PROIS, Proyecto Integrado en Áreas de Salud, el UNFA, que era el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población, la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Principalmente apoyó a la supervivencia y desarrollo infantil. Después viene el gobierno de Gonzalo Sánchez de Solá. Ahorita nos vamos a ir tranquilos, no quiero quedarme solo. Gobierno. Y poco a poco voy a acabar solo. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 1993-97, formado por una coalición de partidos como el MNR y el Movimiento Bolivia Libre.
El de Gonzalo Sánchez de Lozada también tuvo cosas muy interesantes. Aquí se reestructuró la salud con la promulgación de 4 leyes. Uno era la ley de participación popular y la ley de descentralización. Estas leyes estarían relacionadas con el logro de un objetivo común, el cual era alcanzar el desarrollo deseado y beneficiar sobre todo a la población que vive en condiciones extremas de marginación y pobreza. De los alcances de estas leyes es importante mencionar las principales características de la ley de participación popular que hoy está vigente. Se crean en la ley de organización de participación popular, se crean las organizaciones territoriales de base, las OTBs. Se transfieren a los gobiernos municipales.